Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este viernes 27 de julio de 2018, esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Es una noticia de esas que llegan muy de vez en cuando, pero que lo consuelan a uno con la vida, porque el tartufo, el señor Maya Villazón, el que fue Contralor General de la República sin conocer bien conocidas las tablas de multiplicar para manejar la economía colombiana desde allá, no se pudo robar el parque de la leyenda vallenata. El doctor Evelio Daza nos contará cómo el pueblo de Valledupar finalmente se quedó con lo que le pertenece y el tartufo no es dueño de ese parque. ¿Cuánto vale un testimonio no sujeto a contradicción? ¿Quién fue el manipulador de testigos? Con lo que han contado, haciéndole un montaje al presidente Uribe, como se lo hicieron en su momento a Arango Bachi, como se lo hicieron al coronel Luis Alfonso Plazas, la señora Ángela María Buitrago, que goza hoy de perfecta salud. Hizo un montaje inmundo simulando toda una diligencia judicial que nunca se cumplió con el cabo Villamizar, que estaba a centenares de kilómetros de distancia de la Escuela de Caballería. Y esos montajes, todos montajes organizados por Santos, se quedaron impunes. Pero al presidente Uribe se le inventan un testigo sin contradicción, un testigo organizado por la contraparte, es decir, por el senador Cepeda, quien entró a la cárcel 21 veces. Corregimos, no se dice 21 veces, sino 21 veces. Gracias a quien nos colabora en esa materia. El idioma hay que respetarla. Hay que respetarlo. Pues bien, 21 veces entró Cepeda para organizar el testigo. Y entonces lo muestran en un acto completamente irregular, fraudulento, en la cárcel, contra todas las estipulaciones del IMPEC, sin conocimiento del director de la cárcel. ¿Quién es entonces el fraudulento aquí? ¿Quién es el delincuente? Ah, no, es el presidente Álvaro Uribe, porque ese mismo delincuente dijo que iba a rectificar. Y unas personas de muy buena voluntad y muy inocentes cayeron más o menos en la trampa, otros no cayeron en la trampa de ir a la cárcel con otro motivo. Aparecía el señor y decía, es que me estaban invitando a rectificar contra el pago de un dinero que desde luego nunca se cumplió y que nunca se hizo y que nunca se supo y que eso no tuvo pies ni cabeza. Pero ¿quién fue el que hizo el montaje? Un senador llamado Iván Cepeda y una corte que quiere hacer valer como testimonio un testimonio donde no hay juez, donde no hay juramento y donde no hay contraparte, no hay contrainterrogatorio. Seguiremos sobre el tema. La salud está en estado de coma. Ayer la manifestación era frente al Hospital Kennedy aquí en Bogotá. Ya en Tunja cerraron un hospital y la gente se quedó en nada, en veremos. Un hospital de Medimás. Y en Ibagué otro hospital de Medimás. Y la gente en la luna. Ah, pero es que los atenderemos con las redes de no sé qué diablos. La gente está enferma, señores. La gente necesita socorro y está yendo a su hospital y los hospitales se cierran porque la salud en Colombia está en coma. El cálculo vigente es de por lo menos 8,5 millones de pesos de deudas de los hospitales. La herencia que recibe Iván Duque y la herencia que recibe en materia pensional, ese es un mar sin orillas. Ya William Calderón nos hablará del tema. Los boliburgueses ladrones presos en los Estados Unidos. Faltan muchos por caer, pero ya están cayendo. Como están cayendo también en Europa los que se robaban a PDVSA, se la robaron íntegra. Es que se robaron el país más rico de América Latina. No estamos hablando de Menuda,
de muchos miles de millones de dólares. Como de miles de millones de dólares es la fortuna de las FARC, los más ricos de Colombia y de América, y las FARC no tienen un peso, dice Juan Manuel Santos. Díganos dónde. No, pues no hay ninguna cuenta que diga FARC y que diga Catatumbo. ¿Cómo lo camuflan? Usted sabe, señor Santos, usted es especialista en esas materias de camuflar la plata y de engañar y de mentir. Son miles de millones de dólares los que tienen las FARC y los que se han manejado, desde luego, por debajo de cuerda, con expertos en la materia, y así estamos. Se robaron a Venezuela y también se robaron a Colombia. Lo de Venezuela es más notorio porque la gente tiene física hambre, en Colombia no tiene hambre, pero vamos para allá. Los correctivos que habrá que introducirle a esta economía, en materia pensional, en materia de deuda externa, en materia de deuda de los hospitales, en materia de la deuda pendiente con la educación pública, en materia de el equipamiento de las fuerzas militares a las que dejan en rines. Los tanques de guerra son de hace 50 años, los helicópteros no pueden volar, los aviones tampoco. 4 Kafir que vuelan en las revistas, no se les pueden cargar las bombas porque se caen. Eso es lo que deja Juan Manuel Santos de herencia. Ayer, el señor Mark Zuckerberg, uno de los hombres más ricos del mundo, dueño de Facebook, perdió en un solo día 16.000 millones de dólares. Fue la caída de la cotización de Facebook, una empresa de unas dimensiones colosales que perdió prestigio. Y uno puede perder en la vida todo menos el prestigio. Eso, lo que le está acabando de pasar al señor Santos y lo que viene. El señor Zuckerberg le pasó y perdió en un día 16.000 millones de dólares. No nos estamos equivocando con la cifra. Byron Yepes, el bandido de las FARC que renunció a la Cámara, le está huyendo a todos los procesos que hay en su contra y que se van a levantar por el reclutamiento forzado de niñas, es decir, el secuestro, para violarlas, embarazarlas y después obligarlas a los abortos más inhumanos. Es a eso a lo que le huye Byron Yepes, que está enfermito. ¿Cómo no enfermito? Las FARC quieren meter 1.000 guerrilleros más a la lista de 14.500 que tampoco existe, porque nunca se reunieron en las zonas esas de concentración que les organizó Messier Arnaud, con la plata del gobierno nacional de todos los contribuyentes. Nunca llegó a estar la lista en más de 7.000, que se fueron rapidito de allá. No hay uno solo en las zonas de concentración, pero son 14.500 en la lista y les faltan 1.000. Por cuenta de ustedes, queridos amigos, oyentes, contribuyentes, toda esa es plata que se les roban a ustedes y por eso hay una deuda de no sé cuántos billones de pesos hacia el futuro con las FARC que tienen que quedar en el presupuesto nacional. No hay plata para la comida de los niños, no hay plata para las escuelas, no hay plata para los ancianos, no hay plata para nadie. Para las FARC, sí. Para los bandidos amigos de Santos, sí. Se siguen robando la plata de los acueductos. Esto no lo decimos nosotros, lo dice el diario El Tiempo, que no es propiamente sospechoso de hacerle oposición a Santos. La plata de los acueductos, la plata de todos se la roban aquí. Es la mermelada, señores. Espere que le metan un poquito el diente a Fonade para que vean ustedes cómo va a saltar como un surtidor pus por todas partes. El montaje de Santos, los montajes de Santos. ¿Por qué no se volvió a hablar del montaje a Arango Bachi? ¿Por qué no se volvió a hablar del montaje contra el coronel Plazas, el que le hizo Ángela María Huitrago, inventándose una diligencia que no existió con un cabo que estaba a centenares de kilómetros de distancia y que jamás estuvo en la escuela de caballería y jamás firmó esa acta? Y a Ángela María Huitrago no le pasa nada. ¿Y por qué?
porque son montajes consentidos. Y esa señora también estaba en combinación con un preso de la cárcel de Cómbita que le mandó una carta. Por Dios, y existe la carta de puño y letra del preso diciendo no me paga. Y como no me paga, no voy a declarar contra el coronel Plazas. Bueno, los montajes. ¿Quieren que hagamos una listica de montajes de este gobierno? ¿Y qué tal el hacker contra Oscar Iván Zuluaga? ¿Qué tal ese montaje infame? ¿Por qué no le cuentan al país la verdad o cuándo sobre ese montaje inmundo? Siempre en el fondo el almirante Amaya, ¿no? El almirante Amaya en el caso de Arango Bachi, el almirante Amaya en el caso del hacker, la inteligencia, la peor inteligencia, la más putrefacta inteligencia. Y las cosas que le hicieron a la inteligencia militar. Bueno, tiempo falta, pero nos dedicaremos al tema. Parece que sí hubo manos criminales en el incendio de Atenas. La pregunta que uno tiene que hacerse es si hallarán la investigación condigna o si pasará como acá. La ONU se queda sin recursos, dice Guterres. Lo que no tiene tampoco es nada más. La ONU no sirve para nada. Miren cómo deja matar a la gente en Nicaragua. Miren cómo la ONU deja morir de hambre a los niños en Venezuela. ¿Para qué demonios sirve la ONU? Lo que está pasando en el África. La gente desesperada, enloquecida, corriendo todos los riesgos, como lo que pasó con los 600 que desde Marruecos se volaron por encima de las mallas que separan a Marruecos de Ceuta, un enclave de España en África. La gente desesperada, enloquecida. ¿De qué sirve la ONU? ¿Para qué sirve la ONU? Para nada. 3.000 personas evacuadas en el sur de California. Parece que hay un pirómano en serie. Evacuado Yosemite, una joya de la humanidad en la reserva forestal de Yosemite. ¿Cumplió o no Trump el plazo con los niños? 700 niños parece que se quedan solos. Y hay más de 400 padres que ya fueron deportados de los Estados Unidos y dejaron solos a los niños allá en los Estados Unidos. ¿Quién dio esa orden? La más cruel y la más estúpida que se ha dado en el gobierno de Trump. ¿Quién? Violenta arremetida desde Marruecos contra Ceuta, ya lo mencionamos. Pérdida de Facebook, ya lo mencionamos. Imran Khan reclama victoria en Pakistán. Es un jugador de cricket o exjugador. Otros candidatos alegran fraude. Ayer alcanzamos a decir de la muerte en un accidente de avioneta del ministro de Agricultura y del viceministro, quienes con el piloto y el copiloto de una pequeña avioneta fallecieron. Y hoy en la historia recordaremos un acontecimiento del que se ha dicho muy poco y se sabe menos. El encuentro de Bolívar y San Martín, un día como hoy, 26 de julio de 1822. Lo que pasó en ese encuentro, qué le estaba sucediendo a San Martín en la Argentina, en Chile, en el Perú, de donde venía, salió del Callao para acá, y qué le estaba sucediendo a Bolívar y cuáles fueron las consecuencias de ese encuentro entre los dos grandes libertadores de América. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es viernes 27 de julio del año 18. Faltan 10 días, 10 interminables días para que termine el más corrupto gobierno en la historia política de Colombia y de América, según el doctor Fernando Londoño Hoyos. Y vamos al grano. La quiebra quintuplicada del país se viene por cuenta de las pensiones. Un mar sin orillas, como lo dice nuestro director, el doctor Londoño Hoyos. Y este reto lo tendrá que asumir la próxima ministra del ramo, la señora Alicia Arango Olmos, quien ahora pondrá en práctica
todos sus conocimientos en los temas laborales que incluyen, entre otras cosas, las pensiones. Preguntas formuladas desde hace varios meses y años por la hora de la verdad y replicadas en el tercer encuentro de asociados de la Fundación Defensa Ciudadana que preside el laboralista Oscar Iván Palacio. Y vamos al tema de las pensiones, señora ministra. ¿Se casará usted con la propuesta de Asofondos? ¿Más edad, más cotización, más semanas y menos monto de pensión? ¿Optará por la avanzada social, ojalá no populista, como el hacer viable las pensiones campesina, familiar, o fiadas para los más pobres que tengan más de 1000 semanas con edad y sin ningún ingreso económico? ¿Cómo afrontará el verdadero reto inmediato y de largo plazo de cobertura que es el verdadero flagelo pensional, cuando de 4 colombianos, hoy solo 1 la percibe y 10 trabajadores solo cotizan 3? El lío de las megapensiones subsidiada con la plata de los pobres, como lo ha afirmado el doctor Fernando Londoño, desde este púlpito radial, cuando los subsidios altos son para los ricos y para los más pobres no hay absolutamente nada. ¿Cuál será la posición de la flamante ministra con respecto a la tercerización laboral, cuando en muchos de los casos, sobre todo en las cooperativas de trabajo asociados o la modalidad de contratos sindicales, solo buscan menoscabar los salarios y prestaciones sociales de millares de trabajadores y qué no decir de la estabilidad laboral? ¿Cómo afrontará la ministra el dilema de los médicos, enfermeras y profesionales de la salud que, violando toda normatividad, hoy tienen contratos leoninos y paupérrimos? El drama de 1 millón de venezolanos que ya está desplazando la empobrecida mano de obra colombiana. ¿Le apostará la ministra a una modificación de la Ley 100 de 1993 para que las pensiones que se ajusten anualmente al incremento del salario mínimo, o persistirá en la fórmula del IPC? ¿Tendrá el valor la ministra de estudiar alguna reforma importante al régimen de las fuerzas militares y de policía, respetando los derechos adquiridos? Le espera a la ministra Alicia Arango Olmos muchos retos y necesitará mucho de su experiencia por el paso por la OIT. Se enteraría la ministra, ya para terminar, del gran trabajo realizado por el exministro Hernando Yepes Arcila en una acción diplomática sin precedentes frente al sindicalismo mundial en el espinoso tema de la comisión de encuesta. Estas son las preguntas que se hicieron en ese foro, doctor Londoño, y que aquí las replicamos y que fueron replicadas en ese foro y que se habían manifestado desde este púlpito radial. William, me parece, se lo digo con toda franqueza, injusto hacer todas esas preguntas para Alicia Arango. Esa es la herencia de Juan Manuel Santos. Y Alicia Arango será parte del gobierno con Iván Duque. El gobierno lo forman, si usted lee la Constitución, y creo que sigue vigente, ¿no? Aunque uno nunca sabe. Aquí como cambian la Constitución. Tantas enmiendas, doctor Londoño. Sí, por eso. Pero el gobierno lo componen el presidente y el ministro del ramo. Sí, señor. Todas esas preguntas, en el fondo, son para el doctor Iván Duque, acompañado por la señora ministra, que van a recibir una cosa horrenda. Esperamos que el ministro Iván Duque le cuente al país qué es lo que está recibiendo antes de que sea demasiado tarde. Entre otras cosas, esta bomba pensional que va a explotar. De esto venía hablando el presidente Uribe hace mucho tiempo, y recuerde que en el plebiscito, en el referendo del año 2002, así es, traíamos un tema para empezar a corregir
a fondo el tema de las pensiones. Completamente cierto. Y que eso lo hundió Camilo Espina. Usted sabe pues por qué, el gran traidor, el gran Judas de Palacio. O sea que no solamente engavetaron lo de la justicia, sino que también se tiró en este. No, campeón. El referendo lo engavetaron todo completo. Pero la situación pensional, la situación laboral, es una situación crítica. Al país hay que contarle. Y hay que trabajar sobre la base de lo posible. Después no le pida a la doctora Alicia Arango que haga milagros, porque milagros no. Hay que partir de realidades y de realidades muy duras. Y eso no es gobernar con espejo retrovisor, sino hacerle frente a una realidad que es una realidad muy amarga. Eso es lo cierto. Pero no traten pues de dorar la píldora, porque después eso se vuelve contra el que se tiene que tragar la píldora entera. Contémosle la verdad al país de lo que deja Juan Manuel Santos, por ejemplo, en esta materia laboral. Y gracias a Dios, William, gracias a Dios ha habido tercerización. Si no, el desempleo hubiera sido colosal. Ah, bueno. Nos hubiéramos ido a ir a Venezuela. Muy bien. Y gracias a Dios hay cooperativas de trabajo. Y gracias a Dios hay sucedáneos como paliativo para esta informalidad laboral que nos tragó. El desempleo es terrible, pero la informalidad es mucho peor. Herencias que deja Juan Manuel Santos. Vanessa Araujo. Doctor Fernando y queridos oyentes, muy buenos días. Ayer se cumplieron 100 días de protestas en Nicaragua, la represión continúa y cada día llegan nuevas noticias de brutales atentados de Ortega contra los nicaragüenses, que, a pesar de todo, siguen con ánimos y fuerza para salir a las calles a pedir la salida del tirano. Según informó ayer la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, al menos 448 personas han muerto, 2.800 han resultado heridas y 595 están desaparecidas desde que comenzaron las protestas. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó ayer al gobierno por asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias cometidos durante estos meses de protesta. Las protestas empezaron después de un anuncio de Ortega sobre modificaciones al sistema de seguridad social y aunque el tirano se echó para atrás ante las masivas movilizaciones, los nicaragüenses siguieron en la calle porque esa simplemente era la gota que rebosó el vaso. El asunto de fondo es que quieren que Ortega se vaya. Actualmente cientos de medianas y pequeñas empresas están cerradas y muchos nicaragüenses se han visto obligados a salir del país por temor a la violencia o en busca de un empleo. La situación económica, que ya estaba mal, se ha empeorado por las protestas. Mientras tanto, la noticia de hoy en Venezuela es la gran idea que se le ha ocurrido a Maduro para enfrentar la inflación, que según el FMI, recordemos que va a llegar a 1.000.000% a finales de este año. Maduro ahora propone quitarle 5 ceros al bolívar. Recordemos que hace meses había dicho que le iba a quitar 3 ceros, al final no hizo nada. Ahora con esta idea de los 5 ceros, fijó primero la reconversión para el 4 de agosto, pero después dijo que la medida se implementaría el 20 de agosto. La alta inflación del país ha hecho que sea casi imposible obtener dinero en efectivo, en los cajeros no hay billetes suficientes y todo se hace por transferencias bancarias. Para la tiranía de Maduro, la inflación es inducida por la oposición y por Estados Unidos como parte de una guerra económica para derrocarlo. Pero la realidad, y lo que le señalan todos los economistas decentes alrededor del mundo, es que la causa es la ampliación descontrolada de la base monetaria, que según la consultora econométrica en los últimos 2 años se ha multiplicado por 250. La gente en Venezuela ni siquiera entiende cómo funcionará todo ahora sin 5 ceros, si es que se llega a realizar esta medida. Lo que sí saben todos es que esto no va a funcionar para solucionar lo que ocurre en Venezuela. Igual que en Nicaragua, lo que quieren y la única salida que hay es que Maduro se vaya. Venezuela y Nicaragua, 2 países en los que la gente se muere por cuenta del socialismo. Socialismo del siglo XXI, ambos países íntimos amigos de las FARC, porque esa es la receta de las FARC para Colombia. Esa, exactamente esa.
la gente muriéndose de hambre, y ese problema, el de Venezuela y el de Nicaragua, no son de ellos solamente, son de todo el continente. Empezando por Colombia, que es la primera que recibe el impacto de esa atrocidad. Porque los venezolanos, lo dijimos hace años, van a venir a Colombia a buscar un plato de comida, que es salario mínimo ni que garantías de nada. Un plato de comida es por lo que claman los venezolanos. No hay derecho. ¿Y dónde está la ONU? ¿Dónde está la ONU? ¿Y dónde está la Carta de Derechos Humanos? ¿Dónde están? ¿Eso para qué sirve? Y entonces ahora Antonio Guterres dice que la ONU se quebró, que no tiene recursos. ¿Y para qué sirve eso? Se pregunta la gente. De acuerdo. ¿A qué país ha sacado la pobreza la ONU o todas esas organizaciones? ¿Cómo le parece lo que está pasando en el África? ¿Y cómo le parece lo que está pasando aquí en el vecindario? ¿Y cuántos años llevan ellos en el África? En Nicaragua, claro, en Nicaragua, que está ahí en las aguas de Colombia, en las aguas del Caribe colombiano, y en Venezuela, lo que está pasando y lo que va a pasar. Pero, ¿para qué? ¿Para qué hablar de esos temas, no? Herencia de Juan Manuel Santos, dejar eso a la deriva, no haberlo entendido, no tomar ninguna medida, no denunciarlo sino con palabras. Ahí lanzaba palabritas al viento. Es que lo de Maduro acabó la democracia colombiana, la democracia venezolana. Es que Maduro es un tirano, ¿sí? Pero era el nuevo mejor amigo, ¿no es cierto? Sí, pero era el garante de los procesos de paz. ¿O no tenemos procesos de paz firmados por Venezuela? ¡Ay! La hipocresía y la felonía. Dios mío. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Pues abrimos la mañana hablando del presupuesto general de la Nación. Un presupuesto que será presentado hoy por el gobierno Santos ante el Congreso de la República, una cifra que superaría los 235 billones de pesos, pero en donde llegan muchos datos muy interesantes que ya nos permiten ver cómo fue el comportamiento en general de los presupuestos desde el año 2011, los presupuestos en los últimos 8 años, y podemos ver cómo hay unas variaciones muy interesantes. Por ejemplo, las apropiaciones sectoriales para empleo público. Esto va en contra de toda la austeridad de la que tanto se trabajó en el gobierno Uribe. Mire, en empleo público el presupuesto en los últimos 8 años ha aumentado en un 236%. Entre tanto, sectores como el de inteligencia, un sector fundamental, por supuesto, para la seguridad nacional y para el devenir de los colombianos, pues encuentran reducciones del más del 74%. El presupuesto en Interior y Justicia también cayó en un 43%. Estoy hablando de los últimos 8 años. Igual el presupuesto en Planeación cayó en un 43%. Presupuestos que aumentaron, pues el de Recreación y Deportes, no lo vemos, pues tocaría preguntar en Ibagué dónde quedaron los recursos, pero es un presupuesto que aumentó en 219% en los últimos 8 años. No se ven los resultados. El presupuesto de la Registraduría aumentó en un 170% en los últimos 8 años, el de Relaciones Exteriores en un 137%. Son algunos datos globales de cómo ha sido el comportamiento del presupuesto. Ahora se radicará este presupuesto, un presupuesto preparado por el gobierno Santos y con el que tendrá que trabajar el gobierno Duque el año entrante. Ya veremos pues cómo se compone y se recompone esto en el Congreso de la República, pero lo cierto, doctor Londoño y queridos oyentes, es que pues vemos unas cifras de variación en empleo público, en presupuesto para empleo público, pues que tendrán que ser corregidas porque esto va en contra de toda la austeridad. Una cifra de 236% en aumento para este presupuesto, pues tendrá que ser revisada. Y también tendrá que ser revisado el presupuesto de inteligencia, que no se explica uno cómo ha caído en un 74% en los últimos 8 años. Porque no se necesita inteligencia, como ya pasó la guerra. Como no hay bandidos en Colombia, como no hay narcotráfico en Colombia, como no hay amenazas externas en Colombia, entonces uno acaba con la inteligencia militar y acaba con el presupuesto para mantenimiento de las naves. ¿Dónde están los supertucanos? ¿Dónde están? ¿Qué se hicieron? ¿Están volando? ¿Tienen capacidad de volar?
los helicópteros que hay en Colombia, los CAFIR, ¿cuál es la situación real de los CAFIR? Y son 4. ¿Cuál es la situación de los tanques de guerra? Acuérdense. Pues es que en contraste, el presupuesto para defensa y policía aumentó tan solo en 39.5% en los últimos 8 años. Ese es el dato que lo contrasta. Y mire cuál es la inflación acumulada en estos 7 años. Téngame ese datico cuando volvamos a hablar del tema. Claro que sí. Por favor. De Mar Corto. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. ¿Cuál es la verdad que existe detrás de las infames acusaciones en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien es vinculado a un proceso en la Corte Suprema de Justicia por presuntamente estar detrás de manipulación de testigos en acciones que habrían ejecutado sus abogados? Cosa que queda clara ahora, que se conocen las grabaciones del abogado Diego Cadena, que le dice al delincuente Juan Guillermo Monsalve, recluido en La Picota, que si quiere él como abogado puede llevar ante la Corte Suprema de Justicia la retractación de las afirmaciones falsas en contra del presidente Álvaro Uribe y de su hermano Santiago. Con mucho gusto lo hace, pero que el presidente Uribe le quiere pedir un favor, y es que, por favor, diga la verdad y nada más que la verdad. Así está en las pruebas que hay en el expediente en estos momentos y que está en la Corte Suprema de Justicia. Pero ¿quién está detrás de esta operación de película para grabar las conversaciones en este caso? Esa es la gran pregunta que el presidente Santos decidió tomar como un chiste en una entrevista en Caracol Radio. Santos dijo que era estrambótico decir que en Colombia operara el MI6, cuando se le preguntó si detrás del montaje con falsos testigos en contra del presidente Uribe estaba el aparato de inteligencia británico conocido como MI6. Escuchemos lo que le dijo a Caracol Juan Manuel Santos. ¿Es cierto que hay agencias extranjeras trabajando en Colombia, investigando incluso para la Corte Suprema de Justicia? No tengo ni idea de esa aseveración. Lo que me han dicho es que están diciendo que la inteligencia británica, específicamente el MI6, que es donde trabaja James Bond, está confabulado con el presidente de la República para no sé qué cosa, pero eso realmente me parece bastante extrambótico que se diga siquiera semejante cosa, porque además es un irrespeto con el gobierno británico. Pues ¿cómo es que van a decir que la inteligencia británica está aquí metiéndose en este tipo de cosas? Pero no le duró mucho a Santos esta falsa afirmación en tono de burla, donde dice que es extrambótica la afirmación, no estrambótica. Pues el mismo, Santos, en el año 2012, en el mes de septiembre, con ocasión de la captura de alias El Loco Barrera, agradeció, entre otros organismos, al MI6. Sí, el mismo organismo que Santos ahora dice que no opera en Colombia. Que nos ha dado para que se haya producido esta captura. También nos ayudó a la policía, a la DIPOL, el Servicio de Inteligencia Británico, el MI6, que llaman el MI6. Además de esto, hoy el portal El Expediente de Gustavo Rugeles revela unos informes que serían de contrainteligencia, donde quedaría en evidencia el plan para buscar darle captura al expresidente Álvaro Uribe Vélez, con lo que sería ayuda de magistrados, la guerrilla de las FARC, generales de la policía y el mismo presidente Juan Manuel Santos. Ya contaremos en breve lo que dice el periodista Gustavo Rugeles en su portal El Expediente, que según dice también Rugeles, la Dirección Nacional de Inteligencia, recuerden ustedes, fue creada por el presidente Juan Manuel Santos con apoyo de la inteligencia británica. Esta agencia reemplazó al DAS y durante 7 años su director fue su amigo el almirante Álvaro Echandía, actualmente en Washington. Y recuerden también ustedes, desde ese organismo, desde la Dirección Nacional de Inteligencia, se produjo todo el montaje en contra de la campaña de Óscar Iván Zuluaga y las personas que le ayudaban para llegar a la presidencia de la República. Ya hablaremos, señor. Y el montaje contra el almirante Arango Bachi. Sí, señor. Entre otros, sí, señor. Ese montaje también lo hizo Echandía. Y Echandía es el del hacker. Y a ver, en el caso de Ángela María Buitrago, ¿quién estaba detrás de todo eso? Bueno, este señor Santos dice que el MI6 es como donde está James Bond y que eso es ridículo, y ahí lo cogemos con las manos en la masa hablando del MI6 en el caso del Loco Barrera, de manera pues que el MI6 sí
interviene en Colombia? ¿Quién grabó las conversaciones entre Cepeda y el bandido ese? ¿Cómo se llama? Es que tengo mala memoria. Monsalve. Los bandidos. Monsalve. ¿Quién las grabó? Ahí las vimos, en todos los noticieros. Cepeda hablando con Monsalve después de haber entrado 21 veces, no 21, 21 veces de haber entrado a la cárcel de La Picota. Y entonces, y el director de La Picota dijo, yo no sabía que allá se estuvieran haciendo esas cosas. Todo por debajo de la mesa, todo falso, todo montado, todo. Porque obviamente el objetivo es meter a la cárcel a Álvaro Uribe, dejar al Congreso sin cabeza y dejar al presidente sin Congreso. Esa es la estrategia. Dinamitar la presidencia de Iván Duque. Desde luego, ese es el objetivo. Entonces, el doctor Iván Duque es muy prudente en sus declaraciones, pero tenemos la certeza, la convicción íntima de que sabe exactamente que esta trama contra Álvaro Uribe es en el fondo una trama contra él. Y esto no es cosa de presunción de inocencia, doctor Duque. Esto es cosa de protestar contra un montaje infame que se hace contra el más grande presidente que ha tenido Colombia en 200 años. Doctor Londoño, dice Salud Hernández, es estrambótico decir que en Colombia opera el M16 ¿es? MI6 o MI6. MI6. Dijo Juan Manuel Santos, no sé si espió a Uribe, lo único seguro es que fue el propio Santos el que dijo en su día que el MI6 ayudó a capturar al Loco Barrera. ¿Por qué miente tanto? ¿Qué esconde? Revelaremos, doctor Fernando, en al oído, si ustedes lo permiten, el expediente completo de lo que dice Gustavo Rugeles, con un informe de contrainteligencia donde se vincula directamente, óigase muy bien, a las FARC, al senador cuestionado en todo este asunto, el senador Iván Cepeda, a los magistrados, a la Policía Nacional y al presidente Juan Manuel Santos. Bueno, muy bien. Entonces, que nos den alguna noticia deportiva a ver si levantamos el corazón. Tata Castro. Bueno. Muy buenos días, acá está la Tata. Ah, bueno, ¿y qué le pasaba a la Tata que estaba callada? La Tata sabe que depende mucho del internet, que casualmente, en nuestra noticia deportiva, que es la nota amable, pues siempre nos está pasando algo y eso es muy extraño. Pero bueno, vamos con el Tour de Francia, la etapa 19, el Tour, que ya comenzó hoy con 6 premios de montaña. Nairo Quintana tendrá la última oportunidad de pensar nuevamente en el podio del Tour, o por qué no el título, doctor Londoño. 200 kilómetros recorrerán entre Lourdes y Laruns. Primero pasarán 2 cimas de cuarta categoría que ya las cruzaron. Luego una de primera, en este momento están ascendiendo a ese premio de primera categoría, y en la mitad del recorrido está la más fuerte, el Tourmalet, esta cima de categoría especial a 2.115 metros sobre el nivel del mar. Después descenderán 36 kilómetros y subirán 2 puertos más para terminar, uno de segunda y otro de categoría especial, 16 kilómetros de subida al 4.9% antes de bajar a la meta. Ayer, en la etapa 18, Nairo sufrió una caída a falta de 104 kilómetros para el final. Tuvo golpes en el tobillo, hombro y un dedo, pero nuestro Nairo confía en hacer un buen papel hoy en la despedida de los Pirineos. El francés Arnaud Démare fue el ganador de la etapa de ayer. La clasificación general no sufrió cambios. Nairo continúa de quinto a 3:30 y el británico Gerard Thomas sigue en la punta. El Tour de Francia llega a su final este domingo, doctor Londoño, en París, pero antes falta la alta montaña de hoy, la contrarreloj individual desde mañana. Desde 2015 en el Tour siempre hemos tenido un colombiano en el podio. Hoy última oportunidad para seguir con esa racha. Y si no, ¿podrá Chris Froome quitarle la camiseta de líder a su compañero y ganar su 5º Tour? Si lo hace, será gracias a su equipo, entre ellos el colombiano Egan Bernal. ¿Qué colombiano llegó de primero a la cima del Tourmalet? Patrocinio. José Patrocinio Jiménez. Sí, señora, la felicito. Muchas gracias. Muy bien. Toca estudiar mucho para trabajar con usted, créame.
Eso me gusta. No, para trabajar conmigo, no, para responderle a nuestros oyentes que son muy exigentes y quieren siempre la verdad en todo.